Imaginen la situación. El apogeo de la batalla más terrible en la historia de la humanidad. El arco de Kursk. Los tigres alemanes avanzan como un muro, y los legendarios cañones soviéticos de repente resultan ser chatarra inútil. Los proyectiles simplemente rebotan en el blindaje. Pánico, sangre, desesperanza. Y en ese momento, un sargento soviético se decide hacer algo por lo que, según las leyes de tiempos de guerra, corresponde el fusilamiento inmediato frente a la formación. Él comienza a romper sus propias municiones. A esto le llamaban sabotaje. Esto olía a tribunal. Pero fue precisamente esta decisión loca, criminal desde el punto de vista del reglamento, la que convirtió su cañón en una línea de ensamblaje de muerte, que quemó 14 tanques pesados en un solo combate. ¿Qué secreto mortal ocultaban 450 gramos de pólvora? ¿Y por qué, para vencer al invencible acero alemán, hubo que violar todas las leyes de la física? Miren hasta el final. Esta historia cambiará su idea sobre el precio con el que se obtuvo la victoria. Julio de 1943. La tierra bajo Kursk no solo ardía, vibraba, como la piel de un enorme tambor golpeado sin cesar por miles de martillos de acero. El aire se había convertido en una suspensión espesa y candente de polvo, hollín y olor a cordita quemada. No se podía respirar eso, solo atragantarse. En la línea lejana, en la bruma que distorsionaba el horizonte, se arrastraban cajas grises. Se movían despacio, con esa calma aterradora propia de la maquinaria segura, de su absoluta invulnerabilidad. La dotación del cañón SIS-3 se quedó paralizada. Los hombres se convirtieron en apéndices del mecanismo. Rostros negros por el hollín, camisas de uniforme empapadas en sal que corroía la piel hasta causar llagas. El artillero se pegó a la mira panorámica. Su ojo lagrimeaba por el humo acre, pero su mano en el volante no temblaba. No era valentía. Era memoria muscular mecánica, trabajada hasta el automatismo. ¡Distancia 600! La voz del comandante de la dotación se quebró en un ronquido. ¡Perforante! ¡Al frente! El cargador, un chico de unos 20 años, cuyas manos estaban desolladas hasta la sangre por el cierre de la recámara, empujó con un estruendo el cartucho unitario en la cámara. El cerrojo hizo clic, aislando este mundo del fulminante listo para soltar la muerte. ¡Fuego! El cañón divisionario de 76 milímetros se sacudió, clavando sus patas en la tierra seca. El tubo voló hacia atrás, amortiguando la monstruosa energía del retroceso. El estruendo golpeó los oídos, apagando la audición por un instante. Pero más terrible que el sonido del disparo fue el sonido que se escuchó un segundo después. No fue una explosión, ni un golpe sordo que significa penetración. Fue un chirrido agudo y chillón, el sonido del metal que se rendía. El proyectil perforante BR-350, acelerado a una velocidad de más de 600 metros por segundo, golpeó la placa frontal del tanque pesado alemán. La física del proceso en ese momento fue despiadada. El proyectil soviético de cabeza chata llevaba en sí una energía cinética suficiente para romper el costado de cualquier tanque medio de los años anteriores. Pero frente a él estaba un tigre. 100 milímetros de acero cementado Krupp. En el punto de impacto, el metal del proyectil experimentó una sobrecarga que superaba el límite elástico. Pero el blindaje alemán resultó ser más duro. El proyectil no se clavó. Fluyó. Su nariz se deformó, perdió energía, y sacando una fuente de chispas inútiles, se fue en rebote, aullando como un animal herido. ¡Rebote!, gritó el artillero. En su voz no sonaba solo frustración, sino un horror animal. ¡No le entra, maldita sea! ¡No le entra! El tanque ni siquiera redujo la velocidad. La mole de 60 toneladas seguía arrastrándose hacia adelante, triturando arbustos y tierra con las orugas. La torreta del tanque comenzó a girar lentamente, con la gracia perezosa de un depredador, hacia el destello del disparo. El largo cañón del arma de 88 milímetros buscaba a su víctima. Ese era el mismo callejón sin salida de acero con el que se topó la artillería soviética en el verano del 43. Una crisis de la que no escribían en los periódicos, pero que conocía cada artillero que hubiera vivido en el frente más de 3 días. Nuestros cañones, que ayer se consideraban dioses de la guerra, de repente se convirtieron en petardos inútiles.
El SIS-3, legendario, confiable, infalible, era magnífico contra la infantería y la maquinaria ligera, pero contra el nuevo blindaje alemán era impotente a las distancias estándar de combate. Las estadísticas de pérdidas en los regimientos antitanque ese mes saltaron hasta un monstruoso 30%. Cada tercera dotación moría sin haber logrado causar un daño sustancial al enemigo. No era una guerra de maniobras, era una carnicería, donde unos tenían escudo y espada y los otros solo valentía y un reglamento que ordenaba disparar, incluso si la física decía no. «¡Carga! 500 metros! ¡Subcalibrado!», gritaba el comandante, aunque entendía que eso tampoco podría funcionar. Los proyectiles subcalibrados eran pocos, los cuidaban como a la niña de sus ojos, pero a esa distancia perdían velocidad más rápido que los proyectiles comunes. El cargador se lanzó hacia las cajas. 50 kilogramos de madera y metal parecían imposibles de levantar. Sus dedos resbalaban por la vaina. Cada movimiento costaba un segundo, y un segundo allí costaba la vida de toda la dotación. El artillero alemán en el Tigre trabajaba con calma. No le molestaba el polvo. Lo protegía el blindaje que los proyectiles rusos no podían morder. Veía el objetivo con una óptica excelente, el pequeño escudo del cañón soviético asomando entre los arbustos. Para él era simplemente un blanco, un objetivo de entrenamiento en el polígono. La torreta del tanque se detuvo. La pupila negra del freno de boca miró directo al alma del artillero soviético. «¡Fuego!», gritó el comandante alemán en algún lugar dentro de la caja de acero. El proyectil del Tigre pesaba casi 10 kilogramos. Volaba a una velocidad que convertía el aire en una onda de choque. Al impactar en el escudo del SIS-3, la energía cinética de ese monstruo no solo perforaba los 5 milímetros de acero de la protección, desgarraba el metal, convirtiendo el propio escudo en metralla que mataba a sus propios defensores. El golpe fue de tal fuerza que lanzó el cañón como si fuera un juguete. Las cureñas fueron arrancadas de la tierra. La cubierta del escudo estalló, Y miles de fragmentos incandescentes salpicaron hacia adentro, en la carne de las personas que un segundo antes intentaban lograr lo imposible. Zumbido. Un zumbido insoportable y agudo en los oídos, cubriendo todos los demás sonidos. El mundo se dio vuelta. La tierra golpeó en la espalda. El olor a sangre se mezcló instantáneamente con el olor a goma quemada y TNT. El artillero yacía boca arriba, mirando al cielo, que era indiferentemente azul a través de las nubes de humo negro. Intentaba inhalar, pero el pecho no respondía. En lugar de aire, fluía hacia la garganta un líquido tibio y salado. La mano, que aún apretaba el volante, ahora yacía separada, en el polvo, como una herramienta olvidada. En algún lugar cerca gritaba el cargador. El grito era monótono, en una sola nota, pasando a un borboteo. El comandante callaba. Simplemente dejó de existir. Un impacto directo de un proyectil de alto explosivo en la recámara no deja oportunidades al objeto biológico. El Tigre, haciendo rechinar las orugas, pasó junto al cañón retorcido. Ni siquiera se molestó en rematar a los sobrevivientes con la ametralladora. ¿Para qué gastar balas en basura? El tanque seguía adelante, hacia la profundidad de la defensa, hacia donde miles de otras dotaciones similares comprendían con horror. Sus armas eran obsoletas, su doctrina no funcionaba. Sus vidas eran simplemente tiempo que había que ganar mientras alguien en la retaguardia inventaba cómo romper ese maldito acero alemán. La oscuridad cubrió la conciencia del artillero lentamente, como una pesada manta de algodón. El último pensamiento no fue un recuerdo de casa, ni miedo. Fue una constatación fría y distante del hecho. No pudimos hacer nada, simplemente la física estaba de su lado. Y luego llegó el silencio. Un silencio absoluto y negro, en el que no había ni guerra, ni dolor, ni rechinido de orugas. Solo una tiniebla fría e infinita. Mientras la vanguardia se ahogaba en sangre, a 3 kilómetros de la línea del frente, en la sombra líquida de una red de camuflaje, se libraba otra guerra. La guerra contra el metal. El sargento mayor Gromov no escuchaba los gemidos de los heridos. Su mundo se había reducido al rechinido del acero y al olor del aceite de armas, espeso y negro como el petróleo. Manipulaba el cerrojo de su cañón. Era un trabajo sucio, físicamente pesado. Gromov limpiaba con estopa la cuña del cerrojo,
quitándole el hollín, la arena y la fina viruta metálica, las huellas de las cargas extremas de los últimos días. Sus dedos, callosos y cubiertos de grasa imborrable, se movían con la precisión de un cirujano operando en condiciones de campo. Pero sus ojos miraban a través del metal. Gromov era un técnico. Antes de la guerra no estudió para matar. Estudió para hacer funcionar locomotoras. Era maestro del taller de calderas en el depósito. Allí, en el mundo del vapor y la presión, asimiló la ley principal de la mecánica. Cualquier recipiente tiene un límite de resistencia. Si la presión del vapor excede la resistencia de las paredes de la caldera, ocurre una explosión. Si la presión es demasiado baja, el mecanismo no se moverá. La guerra para él era el mismo taller, solo que en lugar de vapor, aquí usaban gases de pólvora, y el precio del error no se medía en productos defectuosos, sino en notificaciones de muerte. Dejó la pesada cuña del cerrojo sobre una caja. En su cabeza martillaba el mismo pensamiento, obsesivo como un dolor de muelas. Los proyectiles perforantes no funcionan. La energía cinética del bloque de 76 milímetros simplemente se rompe contra el acero Krupp. Era un callejón sin salida, una derrota técnica. Pero Gromov sabía que en la mecánica no hay situaciones sin salida. Hay herramientas mal elegidas. En un rincón del taller improvisado, cubiertas con una lona, yacían unas cajas que los intendentes miraban con horror. Proyectiles de carga hueca, cilindros de acero, rellenos no solo con explosivos, sino con una física astuta. Su principio de acción era diferente. No necesitaban velocidad, no necesitaban aceleración. Al impactar contra el blindaje, el explosivo dentro del proyectil colapsaba en una fina aguja de metal fundido y gases. Este chorro acumulativo perforaba el blindaje como un soplete perfora la mantequilla, creando dentro del tanque una presión infernal. Pero había un matiz terrible, escrito en el reglamento con tinta roja. El disparo de proyectiles de carga hueca desde el cañón CIS-3 estaba categóricamente prohibido. «Sargento», la voz ronca del joven cargador lo sacó de sus pensamientos. El chico le extendía una lata con grasa sólida. «¿Tal vez lo dejamos así?» «Si el comisario ve que estamos haciendo trucos con la munición...» «Chst», lanzó corto Gromov, sin levantar la cabeza. «El comisario no te va a cubrir del tigre». El problema estaba en el cañón. El largo tubo del cañón divisionario aceleraba el proyectil demasiado fuerte. La alta presión en el canal del cañón y el torque furioso podían romper la munición de carga hueca de paredes delgadas antes de que saliera, o arrancarla de las estrías. En el mejor de los casos, un fallo. En el peor, la explosión del cañón y la muerte de toda la dotación. Estos proyectiles estaban destinados a cañones de regimiento de tubo corto, que los escupían suavemente y no muy lejos. Gromov tomó la vaina en sus manos. El latón enfriaba la palma. La miraba no como soldado, sino como ingeniero. Si el problema es la presión, entonces hay que cambiar la presión. La ecuación era simple, pero la solución requería una valentía criminal. Había que reducir la carga. Miró a su alrededor. Alrededor se movía gente. Alguien arrastraba cajas. Alguien vendaba una cabeza. A nadie le importaba el sargento hurgando en las municiones. Gromov sacó unos alicates. El metal chirrió cuando dobló los bordes del cuello de la vaina. Sacó el proyectil. Adentro, brillando opacamente, yacían los macarrones de pólvora de artillería. El riesgo mortal consistía no solo en que el proyectil pudiera atascarse en el cañón por falta de presión. El riesgo estaba en que violaba una orden directa del Comisariado del Pueblo para la Defensa. La alteración no autorizada de la carga propulsora se castigaba con el tribunal. Eso se llamaba sabotaje. Gromov vació parte de la pólvora en su palma. No la pesaba en una balanza. No había balanza. La pesaba en la mano, confiando en la memoria muscular de un maestro que durante años determinó la calidad del carbón por el peso de la pala. Necesitaba dejar exactamente lo suficiente para empujar el proyectil fuera del largo cañón, pero sin romperlo por la fuerza centrífuga. Hacer de un cañón potente y de largo alcance, esencialmente, un gran obús para disparar a quemarropa. «¿Qué estás haciendo, jefe?», susurró el cargador. Sus ojos se abrieron de horror. Entendía que estaba ocurriendo un crimen. «¿Quieres vivir?». Gromov no preguntaba, afirmaba.
Si quieres vivir, me vas a pasar estos pepinos rápido. Retiró aproximadamente un tercio de la carga. 700 gramos de muerte se convirtieron en 450. Con cuidado, tratando de no derramar ni un grano en la tierra, devolvió el proyectil a la vaina y apretó los bordes con un martillo. El sonido de los golpes de metal contra metal se ahogaba en el zumbido lejano de la cañonada. Ahora ya no era una munición estándar. Era un híbrido casero, nacido de la desesperación y el ingenio ingenieril. Gromov sostenía en sus manos la llave para el blindaje alemán, pero esta misma llave podía convertirse en una sentencia para él mismo. Si los cálculos eran incorrectos, si había muy poca pólvora, el proyectil se atascaría. Si había mucha, explosión. Repitió la operación. Otra vaina, otro proyectil. Las manos trabajaban automáticamente, desdoblando, retirando, apretando. Con cada cartucho listo, el miedo retrocedía, cediendo lugar a una emoción fría y malvada. Ya no era simplemente una guerra de infantería y tanques, era un duelo de constructores, de los ingenieros de Krupp, que crearon un blindaje invencible, y del mecánico ruso Gromov, que decidió engañar a la física en condiciones de campo. A su alrededor crecía un montoncito de pólvora retirada, cilindros negros, parecidos a trozos de grafito. Gromov los juntó en un trapo y los enterró en la tierra. Evidencia. Ni una palabra a nadie, dijo limpiándose las manos aceitosas en los pantalones. Para todos disparamos con la estándar, ¿entendido? El cargador asintió. Estaba pálido, pero en sus ojos apareció algo nuevo. Esperanza. Gromov armó el cerrojo, metió la cuña en su lugar con un estruendo. El mecanismo funcionó con precisión, con un clic depredador. El cañón estaba listo. Dejó de ser solo una herramienta que funcionaba según el reglamento. Ahora era un mecanismo que funcionaba al límite de la resistencia de los materiales, sintonizado en la frecuencia de la locura de su comandante. Gromov miró al horizonte, donde nuevamente se levantaban columnas de humo. Allí iban los tigres, invulnerables, terribles, engreídos. Creían en el grosor de su blindaje. Creían en los cálculos de sus ingenieros. No sabían que a 3 kilómetros de ellos, un sargento con las manos sucias acababa de reescribir las reglas de la balística, convirtiendo su cañón en una escopeta recortada de calibre gigante. La idea estaba lista. Quedaba lo más terrible, verificarla en la práctica. Un disparo que o los mataría a todos, o les daría la oportunidad de sobrevivir en ese infierno. Gromov encendió un cigarrillo, ocultando la brasa en el puño. Las manos de Ano temblaban. En la cabeza había la claridad de un plano. Ahora solo se necesitaba un objetivo. Junio de 1943. El polígono de entrenamiento a 30 kilómetros del frente respiraba una calma engañosa. Aquí no silbaban las balas, y las explosiones sonaban raramente y por horario. Pero para el sargento mayor Gromov, este silencio era más pesado que la cañonada. Llevó a su dotación al borde mismo del campo de tiro, hacia un barranco donde se oxidaba el esqueleto de un tanque alemán Panzer III capturado, convertido en un colador por cientos de proyectiles de práctica. Gromov actuó rápido. Sabía que tenían solo unos minutos mientras los jefes estaban ocupados revisando los tiros en otro sector. «Carga», ordenó en voz baja. El cargador tenía en sus manos aquel mismo proyectil modificado. La vaina con la carga recortada parecía ligera, casi ingrávida en comparación con las perforantes estándar. Pero dentro de ella estaba la muerte. Muerte, o para el tanque alemán, o para la propia dotación. Si Gromov se había equivocado en los cálculos y había retirado poca pólvora, el proyectil se atascaría en el canal del cañón. El siguiente disparo destrozaría el cañón en pedazos. Si había mucha pólvora, las paredes delgadas de la granada de carga hueca no soportarían la sobrecarga al acelerar en el largo tubo del CIS-3. La explosión ocurriría justo en la recámara. La dotación se paralizó. Los hombres se alejaron del cañón más de lo establecido por el reglamento. Tenían miedo, no del enemigo, sino de su propia arma. Gromov se quedó solo junto a la cureña. Él mismo tiró del cordón de disparo. El disparo sonó incorrecto. El oído del artillero, acostumbrado al golpe seco y latigueante del perforante, captó un sonido extraño y sordo, un suspiro pesado y gutural. El tubo retrocedió suave, perezosamente, como si el cañón no quisiera disparar. El fuego del freno de boca no fue tan brillante, el humo más denso y negro.
Un segundo de silencio pareció una eternidad. El proyectil, volando a una velocidad la mitad de la estándar, era casi visible al ojo. Describió un arco pronunciado y golpeó el costado del tanque oxidado. No hubo explosión en el sentido habitual. Hubo un estallido y un destello blanco brillante y cegador que se apagó instantáneamente. Ninguna dispersión de metralla, ningún aullido de rebote. El proyectil simplemente desapareció al tocar el blindaje. Gromov corrió primero hacia el objetivo. Las botas resbalaban en la hierba seca. El corazón latía en la garganta. Tenía que ver el resultado. Tenía que saber si el riesgo del tribunal valía ese estallido sordo. Se detuvo junto al costado del tanque y pasó la mano por el metal. El blindaje estaba tibio. En el centro de la placa de 30 milímetros bostezaba un orificio. Era pequeño, no más grande que una moneda grande. Los bordes del agujero no estaban rasgados, como por un perforante, sino fundidos, lisos, como si alguien hubiera pinchado el acero con el dedo incandescente de un gigante. Alrededor del orificio el metal se puso azul por la temperatura monstruosa. Gromov miró hacia adentro. Lo que vio hizo que su espalda se cubriera de sudor frío. Dentro del tanque todo estaba negro. El maniquí que representaba al tanquista había desaparecido. De él solo quedaban jirones quemados de la chaqueta acolchada. La pintura vieja en la pared opuesta se había quemado hasta las cenizas. Era la física del efecto de carga hueca que Gromov, un simple técnico, entendió intuitivamente. Al impactar, el explosivo dentro del proyectil detonó. El cono de cobre colapsó, convirtiéndose en un fino chorro de metal líquido volando a una velocidad de varios kilómetros por segundo. La presión en el punto de impacto alcanzó millones de atmósferas. El blindaje no se perforaba, se lavaba, como arena por un chorro de agua. El chorro, irrumpiendo adentro, llevaba consigo temperatura y presión, matando instantáneamente todo lo vivo por el cambio de presión y el fuego. «Madre de Dios», susurró el artillero que se había acercado. Miraba el agujerito prolijo en el blindaje con un horror supersticioso. «¿Qué es esto, camarada sargento? ¿Cómo es posible? ¿Sin aceleración?» «No necesita aceleración». Gromov se enderezó, secándose en sudor de la frente. Las manos todavía temblaban ligeramente, pero ahora era un temblor por la adrenalina de la victoria. La velocidad le hace daño, lo principal es llevarlo, y ahí la química se encarga sola. «Pero está prohibido», dijo en voz baja el cargador, mirando el agujero como hipnotizado. «Si se enteran de que cambiamos la carga, es fusilamiento». «¿Y tú quieres acostarte mañana bajo los tigres, según el reglamento?» Gromov se volvió bruscamente hacia el soldado. Su rostro, manchado de hollín, se puso duro. «Este agujero es tu única oportunidad de volver a casa, ¿entendido?» La dotación callaba. Los soldados se miraban entre sí. Habían visto la muerte en todas sus manifestaciones. Habían visto extremidades arrancadas y cuerpos aplastados. Pero esta muerte silenciosa, quirúrgica, encerrada en un pequeño agujerito, los asustaba por su novedad. Era un arma no de fuerza, sino de inteligencia. Vil desde el punto de vista de la caballería, pero diabólicamente efectiva desde el punto de vista de la supervivencia. Entonces así es. La voz de Gromov se volvió metálica, como aquella cuña del cerrojo que limpiaba ayer. Preparamos toda la reserva, por las noches, mientras nadie ve. Desarmamos, retiramos, apretamos. Peso de la carga, 450 gramos. Ni un gramo más, ni un gramo menos. Si se equivocan, nos morimos todos juntos, ahí mismo en la posición. A lo lejos se escuchó el ruido del motor de un camión acercándose. «¡A sus puestos!», ladró el sargento. «Hagan como que limpian el cañón. Tapen este agujero con barro. ¡Rápido!». Los soldados corrieron hacia el cañón. Gromov se quedó parado junto al costado perforado un segundo más. Tocó el borde fundido con el dedo. El metal todavía quemaba la piel. Era la quemadura de la verdad. El reglamento estaba escrito con la sangre de guerras pasadas. Pero la nueva guerra, la guerra de motores y blindaje grueso, no se podía ganar con las viejas reglas. Regresaron al campamento en silencio. Cada uno de ellos cargaba un secreto que pesaba más que la caja de 50 kilogramos con proyectiles. Ahora sabían, se puede matar a los tigres.
Pero para eso había que matar primero en uno mismo el miedo a la instrucción. El sol se ponía tras el horizonte, tiñendo el cielo del color de la sangre coagulada. Julio se acercaba. El aire se volvía denso por la espera de una gran desgracia. Pero ahora en el bolsillo de Gromov había un as marcado, prohibido, mortalmente peligroso. Y él pensaba jugarlo en la primera repartición. La noche del 11 de julio no trajo oscuridad. El cielo sobre Prokhorovka pulsaba con una luz dolorosa y carmesí de miles de bengalas y resplandores lejanos. El horizonte temblaba, borrando el límite entre la tierra y el aire. La preparación de artillería no cesaba ni un minuto. No era solo ruido, era una presión física, densa, como el agua en la profundidad, que aplastaba a la gente contra el fondo de las trincheras, obligando a los tímpanos a trabajar al límite del umbral del dolor. El sargento mayor Gromov estaba sentado en el fondo del nicho para las municiones. Frente a él yacían 8 proyectiles modificados. 8 oportunidades. 8 disparos. Eso era poco, catastróficamente poco para lo que se les venía encima desde el oeste. La inteligencia informaba sobre la concentración de cientos de motores. Gromov entendía la mecánica del combate inminente mejor que el comisario político. Mañana simplemente aplastarán su posición. La untarán con las orugas, si él no convierte su cañón en una línea de ensamblaje continua de muerte. Los perforantes estándar que había en exceso, mañana se convertirían simplemente en lastre inútil. Necesitaba los de carga hueca. «Sabelyev, sígueme». Gromov pateó al cargador que dormía en un estado de semi-inconsciencia. «Toma la mochila y el cuchillo». Salieron a rastras del refugio, como ratas abandonando la madriguera. Dirección: las posiciones destruidas de los vecinos, la 5ª batería, que ayer recibió el golpe de la aviación y cayó. Allí, entre la tierra arada y los cráteres, debían haber quedado municiones. Los intendentes aún no habían logrado sacar lo que quedaba. Moverse de pie era un suicidio. El aire sobre el campo estaba saturado de metralla. Las minas perdidas caían caóticamente levantando fuentes de tierra seca y caliente. Gromov se arrastraba primero, pegándose al suelo tan fuerte que los botones de la guerrera parecían incrustarse en el cuerpo. El silbido de una mina de mortero es un sonido que es imposible confundir con nada. Es el sonido de la tela del universo desgarrándose. «¡La cabeza abajo!», siseó cuando Sabeliev intentó levantarse un poco para arrastrarse sobre un árbol caído. El destello de una explosión cercana cegó por un instante. La tierra bajo los codos se estremeció, golpeando la caja torácica. Un olor agudo y nauseabundo a TNT y arcilla fresca y húmeda golpeó la nariz. El miedo era frío y pegajoso. Corría por la espalda junto con el sudor, haciendo que los músculos se entumecieran. Pero más terrible que el miedo era la responsabilidad. Si no traían los proyectiles, el amanecer de mañana sería el último para ellos. Llegaron a las posiciones de la 5ª batería en 40 minutos. Era un cementerio de maquinaria. Cureñas retorcidas, tubos atados en nudo por la fuerza desconocida de la explosión. Y silencio. Un silencio terrible y muerto, que solo existe donde ya no hay nadie para gritar. Gromov encontró lo que buscaba en un refugio semienterrado. Cajas de madera estándar, reforzadas con hierro. En las tapas, la marca que significaba carga hueca. «Agarra», ordenó. La caja pesaba 50 kilogramos. En la vida normal, en el almacén, la cargarían entre 2, tomándola por las asas. Aquí, tirados en el barro, bajo el silbido de las balas, ese peso parecía desmesurado. 50 kilogramos de masa inerte que se enganchaba en cada raíz, en cada piedra. La madera de la caja estaba mojada por el rocío nocturno y resbaladiza por el barro. La arrastraron. Gromov empujaba, Sabeliev tiraba. La cuerda cortaba las manos. La respiración se convirtió en un ronquido. Cada 5 metros una parada. El corazón latía tanto que parecía que su golpeteo lo escuchaban los observadores alemanes. ¡Patrulla!, Gromov aplastó la cara de Sabeliev contra el barro. A 100 metros de ellos, por el camino, pasó una patrulla de la comandancia. Si los atrapaban ahora, con una caja de proyectiles, lejos de su posición, de noche, no iban a averiguar nada. Saqueo, abandono del puesto, fusilamiento en el lugar junto al pino más cercano.
El reglamento era cruel, pero la guerra era más dura. Gromov sabía que estaba violando ahora una decena de párrafos, pero también sabía que esos párrafos los escribieron personas que nunca quemaron tigres a quemarropa. La patrulla pasó. Gromov sentía cómo temblaban las manos del cargador. No te acobardes, hijo, Susurró, aunque a él mismo se le había secado la boca. El tribunal puede ser, pero los tanques mañana, eso es seguro. Arrastra. El camino de regreso tomó una eternidad. Los músculos de la espalda ardían como fuego. El sudor inundaba los ojos, corroyéndolos con sal. La caja se convirtió en su cruz personal que había que arrastrar hasta el Gólgota. La física del proceso era simple. Trabajo contra la fuerza de gravedad y la fuerza de fricción, multiplicado por el coeficiente de riesgo mortal. Cuando cayeron en su trinchera, el cielo al este ya empezaba a ponerse gris. La bruma antes del amanecer, el momento más peligroso. Las manos no se desdoblaban. Los dedos se acalambraron, parecían raíces retorcidas. Pero no se podía descansar. herramienta. Lanzó corto Gromov, quitando la tapa de la caja con una palanca. Adentro, en papel aceitado, yacían los proyectiles. Fríos, pesados, letales. Ahora comenzaba la segunda parte de la operación, la más delicada. Allí mismo, en la trinchera de rodillas, Gromov comenzó su peligroso ritual. Abrir los pétalos de la vaina, sacar el proyectil, retirar pólvora, pesar en la mano, devolver el proyectil, apretar. En este trabajo monótono había su propia meditación terrible. Gromov no pensaba en que en un par de horas comenzaría el infierno. Pensaba solo en los gramos de pólvora. 450 gramos. Un poco más, explosión. Un poco menos, tiro corto. Sus manos, que acababan de arrastrar peso, ahora se movían con la precaución de un joyero. Sabelyev pasaba los proyectiles en silencio. Miraba al comandante no como a un sargento, sino como a un chamán que conjura a la muerte. Alrededor de ellos, en el silencio previo al amanecer, crecía la tensión. La tierra comenzaba a vibrar con un temblor fino. Eran los motores de la armada de tanques calentándose al otro lado del frente. Miles de pistones se movían en los cilindros, comprimiendo la mezcla de gasolina y aire, preparándose para convertir esa energía en movimiento de orugas. Para el momento en que el primer rayo de sol golpeó el parapeto, tenían listos 20 proyectiles, 20 disparos con carga reducida, 20 cápsulas con fuego líquido. Gromov se limpió las manos con estopa. Las palmas estaban negras por el polvo de grafito de la pólvora. Miró sus dedos. Estas manos acababan de cometer un crimen militar. Robaron municiones y dañaron propiedad del gobierno. Pero precisamente estas manos hoy sostendrían la defensa de todo el país en un tramo de 500 metros. «Al combate», dijo en voz baja, ocupando su lugar junto a la mira panorámica. La tierra tembló de verdad. Comenzó. El zumbido lejano se convirtió en un rugido. El horizonte se movió. Hacia ellos venía una avalancha de acero, segura de su invulnerabilidad. Pero Gromov sabía lo que no sabían los tanquistas alemanes. La ecuación había cambiado. La X ya no era una incógnita. La X era igual a 450 gramos de pólvora y la rabia de un sargento ruso. El amanecer del 11 de julio de 1943 lo recibió no con el canto de los pájaros, sino con infrasonido. Era un temblor que venía desde la profundidad misma de las placas tectónicas. El horizonte desapareció. En su lugar, en el lado oeste del campo, se levantó una pared de polvo, levantada por miles de orugas. A través de este velo gris asomaban siluetas, cuadradas, pesadas, inevitables. No era un ataque, era una migración de acero. Los tigres venían en cuña, no disparaban, simplemente aplastaban el espacio con su peso. La distancia se reducía con una rapidez aterradora. 1000 metros, 800. En un día normal, el reglamento exigía abrir fuego desde 1 kilómetro, con perforantes, intentar romper la oruga, dañar la óptica. Pero hoy Gromov tenía otra aritmética. Su escopeta recortada, con carga debilitada, era efectiva solo a distancia de pistola. Si disparaba ahora, el proyectil simplemente clavaría la nariz en la tierra a mitad de camino. Había que dejarlos llegar a quemarropa. ¡Alto!,
La voz de Gromov cubría el rugido de los motores. ¡No disparen! ¡Esperen la orden! El artillero se pegó al soporte de la mira tanto que la piel se puso blanca. En el ocular de la panorámica el tanque alemán crecía, llenando todo el campo de visión. Se veían los remaches en el blindaje, las orugas de repuesto, incluso los bidones atados a la popa. 600 metros. 500. La tierra en la posición saltaba. Terrones de arcilla seca caían por el cuello. El miedo en la trinchera era denso, se podía cortar con un cuchillo. Era un horror animal de un ser de carne y hueso ante una montaña de metal que se avecinaba. Los nervios zumbaban como cuerdas tensas. Daban ganas de tirar todo, saltar de la trinchera y correr hasta que el corazón explotara. 400, exhaló Gromov. El tigre giró la torreta. La pupila negra del cañón miraba directo hacia ellos. Ahora va a disparar. Ahora los convertirá en polvo sangriento. ¡Fuego! La orden sonó simultáneamente con el rechinar del cerrojo. De nuevo ese sonido de disparo extraño, sordo, incorrecto. El cañón escupió fuego. El proyectil, pesado y lento, se fue en una trayectoria plana. El segundo de vuelo se estiró en una eternidad. Impacto. En el blindaje frontal del tigre floreció una estrella diminuta, deslumbrantemente blanca. El chorro de carga hueca, acelerado por la explosión a velocidades cósmicas, golpeó el acero. 100 milímetros de blindaje Krupp no existían para él. El chorro atravesó el metal como una aguja a través de la cera. Dentro del tanque la presión saltó instantáneamente. El chorro de cobre fundido y gases irrumpió en el compartimiento de combate. Golpeó en el almacenamiento de municiones. La detonación de la munición de un tanque pesado es un fenómeno físico de belleza y crueldad monstruosas. La máquina de 60 toneladas se estremeció. De todas las escotillas, ranuras y visores brotaron lenguas de fuego, parecidas a sopletes de soldadura. Y luego las leyes de la gravedad fueron canceladas. La torreta de varias toneladas del Tigre, arrancada del anillo por la explosión interna, voló por el aire, dando vueltas como una moneda lanzada, y con un estruendo se desplomó junto al chasis. ¡Tocado!, gritó el artillero sin escucharse a sí mismo. ¡Carga! Gromov golpeó a Sabeliev en el hombro. ¡Más vivo! ¡El siguiente! La línea de ensamblaje de la muerte comenzó a funcionar. No había tiempo para pensar, solo había ritmo. Un ritmo pesado y agotador de trabajo forzado. Abrir el cerrojo, tirar la vaina humeante, agarrar el proyectil, empujar, cerrar, apuntar, disparar. El aire en la posición se puso al rojo vivo. De la recámara salía calor, como de un horno abierto. La pintura en el tubo empezó a burbujear y desprenderse, dejando al descubierto el metal azulado. El humo acre comía los ojos. Sabeliev trabajaba como un autómata. Su guerrera se oscureció por el sudor, se pegó a la espalda. La cara se convirtió en una máscara negra con círculos blancos alrededor de los ojos. 50 kilogramos de municiones por minuto pasaban por sus manos. Los músculos se llenaron de ácido láctico, ardían pidiendo una parada. Pero la parada significaba la muerte. El segundo tanque se encendió como una antorcha en 30 segundos. El chorro de carga hueca atravesó el costado e incendió los tanques de combustible. La tripulación alemana comenzó a saltar de las escotillas, antorchas vivientes rodando por la tierra. Gromov no los miraba. Para él no eran personas, sino unidades de personal enemigo puestas fuera de combate. ¡A la izquierda 05! ¡Fuego! El tercer proyectil se fue a la nada. Tembló la mano del artillero. Tiro corto. El proyectil se enterró en la tierra frente a la oruga de un pantera. El tanque comenzó a girar, exponiendo el frente. ¡Tranquilos!, ladró Gromov, sintiendo cómo el pánico cubría la dotación como una ola helada. ¡Corrige! ¡Más arriba! ¡Pégale en la unión de la torreta! El siguiente disparo fue preciso. Un rechinar de metal, y la torreta del pantera se atascó. El tanque empezó a girar en el lugar, perdiendo el control. El combate se convirtió en una carnicería sangrienta, en un pedazo de terreno de 500 metros cuadrados. Gromov perdió la noción del tiempo. Pasaron 20 minutos o 20 años. En los oídos había un zumbido continuo. La sangre le salía de la nariz, por los constantes cambios de presión en los disparos. Se la lamía de los labios, sintiendo el sabor salado del hierro.
Las vainas tintineaban bajo los pies. Había tantas que era difícil caminar sobre ellas. Sableyev tropezó. Cayó de rodillas, soltando el proyectil. ¡Arriba! Gromov lo levantó de un tirón por el cuello. ¡Ni se te ocurra morirte! ¡Trabaja! Trabajaban al límite de las capacidades humanas, y más allá de ese límite. Era la anatomía de la hazaña, desprovista de romanticismo. Dedos desollados hasta la carne, uñas arrancadas, quemaduras por las vainas calientes. El cargador roncaba, escupiendo los pulmones, pero seguía metiendo la muerte en la recámara. Alrededor ardía el hierro. El campo frente a su posición se convirtió en un vertedero de la historia. 14 monstruos de acero, que aún por la mañana parecían la cumbre del pensamiento técnico del Reich, ahora eran simplemente un montón de chatarra. Unos humeaban con un humo negro y grasiento, otros estaban parados con las torretas arrancadas, terceros se quedaron inmóviles, clavando los cañones en la tierra, como en una reverencia. El olor a carne quemada, goma y diésel se mezcló en un hedor espeso e insoportable. Era el olor de la victoria, no solemne y limpio, sino sucio, nauseabundo y pesado. El último proyectil fue empujado al cañón. Gromov miró por la panorámica. Ya no había objetivos en el sector. Los que sobrevivieron retrocedían, cubriéndose con granadas de humo. El ataque alemán se ahogó en sangre y aceite. ¡Alto el fuego!, ronroneó Gromov. La voz no le respondía. La garganta parecía llena de vidrio molido. Se deslizó por la cureña hasta el suelo. Las manos temblaban con un temblor fino y desagradable. Miró su cañón. Humeaba. Del tubo salía vapor. Ya no era solo un mecanismo. Era una bestia a la que habían llevado hasta la media muerte, pero que cumplió su trabajo. El silencio regresaba lentamente, abriéndose paso a regañadientes a través del zumbido en los oídos. Gromov sacó una petaca. Los dedos no podían liar un cigarrillo. El papel se rompía, el tabaco se caía. Sableyev yacía boca arriba, con los brazos abiertos, y miraba al cielo con ojos vacíos. Su pecho subía y bajaba, aspirando aire con un silbido. Estaban vivos. A pesar del reglamento, a pesar de la física, a pesar de la lógica de la guerra. A su alrededor se terminaban de quemar 14 tigres y panteras, destruidos por la violación de la instrucción número tal. Pero Gromov sabía que lo más terrible aún estaba por delante. Cuando se disipara el humo, llegaría la jefatura, y entonces habría que responder no ante los tanques, sino ante personas con insignias color aciano. El combate cesó tan repentinamente como había comenzado, como si alguien hubiera bajado el interruptor de la guerra. El rugido de los motores se alejaba hacia el oeste, dejando tras de sí solo el crepitar del metal ardiendo y el humo pesado y grasiento que se arrastraba por la tierra. El silencio que cayó sobre la posición era ensordecedor. Presionaba los oídos más fuerte que la cañonada. El sargento mayor Gromov estaba de pie junto al arma. No podía alejarse. Sus manos, acalambradas, aún apretaban la cureña, como si fuera el único punto de apoyo en un universo giratorio. Del cañón salía calor. El metal incandescente del tubo se enfriaba, emitiendo clics sonoros. El metal se contraía, volviendo al estado inicial después de la monstruosa expansión térmica. La pintura en la recámara se quemó por completo, dejando al descubierto el acero azulado. Gromov miró sus manos. Estaban negras, cubiertas de una costra de mezcla de hollín de pólvora, aceite y sangre. Intentó abrir los dedos, y eso respondió con un dolor agudo en las articulaciones. A 100 metros frente a él se terminaba de quemar el cementerio de las ambiciones alemanas. 14 hogueras, 14 cajas de acero que hace una hora eran la cumbre del progreso técnico. Ahora eran chatarra. De la escotilla de la torreta del Tigre más cercano colgaba el cuerpo de un tanquista, parecido a una muñeca rota. El fuego devoraba perezosamente el mono negro. El sonido de un motor cortó el silencio algodonoso. No un diésel de tanque, sino el zumbido ligero y nervioso de un motor de gasolina. De detrás de la cortina de humo salió un Willys, saltando en los cráteres como una cabra rabiosa. El vehículo frenó bruscamente en la posición, levantando la tierra suelta con las ruedas. Del jeep salió el coronel Yermakov, comandante del regimiento. Gromov sintió cómo todo se enfriaba por dentro. Ese frío era más terrible que la mira alemana. En combate arriesgas la vida,
Pero tu muerte es honorable. Aquí, ahora, arriesgaba el honor y el nombre. Yermakov era conocido por su dureza. El reglamento para él era la Sagrada Escritura, y cualquier desviación, una herejía. El coronel se acercó lentamente al arma. Su uniforme estaba polvoriento, pero el cuello interior permanecía blanco, creando un contraste hiriente con la suciedad de la trinchera. No miraba a los soldados, miraba al campo de batalla. Yermakov sacó los binoculares. Contó larga y metódicamente las máquinas ardiendo. Sus labios se movían. 14. Pronunció bajando los binoculares. La voz era seca, desprovista de emociones. Y 2 panteras descalzados. Se volvió hacia Gromov. La mirada del coronel era pesada, escrutadora. Veía todo. Los rostros demacrados de la dotación, la montaña de vainas disparadas, las manos temblorosas del cargador. ¿Tu trabajo, sargento? Afirmativo, camarada coronel. Dotación del cañón número 3. Yermakov se acercó más. Sus botas rechinaban sobre las vainas. De repente se detuvo. Su mirada se enganchó en algo en el suelo. Se inclinó y levantó una de las vainas. Era la evidencia, la prueba irrefutable del crimen. Los bordes del cuello de la vaina eran irregulares, con huellas de un procesamiento mecánico tosco con alicates. El fulminante estaba percutido, pero la vaina misma gritaba sobre una intervención casera. El coronel giró el cilindro de latón en sus manos. Era un artillero de la vieja escuela. Conocía el peso de la pólvora al tacto. Vio las huellas del doble prensado. Entendió todo al instante. ¿Qué es esto? Preguntó en voz baja Yermakov, levantando la vaina a la altura de los ojos de Gromov. En la trinchera se colgó un silencio en el que se podía escuchar caer la ceniza de un cigarrillo. Saveliev dejó de respirar. El artillero bajó la vista. Todos entendían. Ahora se decidía el destino. No sus vidas ya no valían nada, sino su sentido. Es una necesidad, camarada coronel. Gromov miraba directo a los ojos del comandante. Su voz era ronca, rota, pero firme. Con la estándar no le entra, rebota. Retiramos carga. Golpeamos a quemarropa. ¿Entiendes lo que has hecho? Yermakov hablaba despacio, separando las palabras. Has violado la orden del Comisariado del Pueblo para la Defensa número 0391. Alteración no autorizada de la munición. Eso es sabotaje. Tribunal. Fusilamiento frente a la formación. Afirmativo, entiendo. Gromov no desvió la mirada. Pero si no hubiera hecho esto, usted ahora estaría hablando con un capitán alemán, y mis muchachos estarían tirados, aplastados como crepas. El reglamento prohibía tocar los proyectiles, pero los tanques alemanes nos prohibían vivir. Yo elegí la vida. Yermakov callaba, miraba al sargento, luego desvió la mirada a la vaina en su mano, luego otra vez a los tigres ardiendo. En su cabeza había una lucha, invisible pero cruel. La lucha entre el oficial que está obligado a castigar por la arbitrariedad y el comandante que necesita resultados. En un plato de la balanza estaba el reglamento, el orden de hierro sobre el que se sostiene el ejército. En el otro, 14 tanques pesados destruidos, cuya irrupción podría costar la existencia de la división. Gromov cometió un crimen. Técnicamente era un criminal. De hecho, era un héroe que encontró la salida del callejón sin salida. El coronel apretó la vaina en el puño tan fuerte que se le pusieron blancos los nudillos. El calor era insoportable. El sudor corría por la cara de Yermakov, dejando caminos claros en la piel polvorienta. ¿Revisaste el cañón?, preguntó inesperadamente con tono profesional. Afirmativo. Las estrías están limpias. No hay hinchazón. Presión normal. Calculamos, camarada coronel. Soy maestro de locomotoras. Sé cómo funciona la presión. 450 gramos. Yermakov soltó una risita. Fue un sonido extraño, parecido a una tos. Miró una vez más el campo sembrado de metal ardiendo. Esa vista era el mejor abogado del sargento. Ningún fiscal podría objetar contra 14 esqueletos. El coronel abrió los dedos. La vaina mutilada cayó en el barro, tintineando contra sus hermanas.
Escucha mi orden. La voz de Yermakov se puso de acero, oficial. Recoger las vainas. Todas hasta la última. Enterrar. Profundo. Que ningún perro del departamento especial las huela. En el informe escribir: consumo de municiones estándar. El fuego se realizó desde una distancia de 300 metros con subcalibrados. Saveliev exhaló ruidosamente, como si le hubieran sacado el aire. El artillero se santiguó, ocultando el gesto tras un movimiento de la mano hacia el gorro. «Pero, camarada coronel», empezó Gromov. «¡Silencio!», ladró Yermakov, pero en sus ojos ya no había amenaza helada. Había otra cosa: respeto y cansancio. ¿Crees que no sé que nuestros proyectiles son una mierda? ¿Crees que me gusta escribir notificaciones de muerte? Encontraste la forma, bien hecho. Pero si alguien se entera te fusilo personalmente, y a mí también de paso». Dio un paso hacia el Willis, pero se detuvo en el estribo. Se dio la vuelta. «Gromov, presente. 450 gramos, ¿dices?» «Afirmativo, 450. Recuerda esa cifra y enseña a los demás». En silencio, susurrando. Pero que para mañana cada cañón en el regimiento sepa cómo quemar a estos desgraciados. Yermakov saltó al vehículo. El conductor pisó el acelerador y el jeep arrancó, cubriendo la dotación de polvo. Gromov se quedó mirando el vehículo que se alejaba. La tensión que lo sostuvo todas estas horas comenzó a soltarlo, dando paso a un cansancio monstruoso, de plomo. Las piernas se le doblaron y se sentó directo en la tierra, recostando la espalda en la rueda tibia del cañón. Habían ganado. Habían vencido no solo a los tigres, habían vencido al sistema, obligándolo a cerrar los ojos en aras de la efectividad. Fue la victoria más difícil de toda la guerra. «Bueno, muchachos», dijo en voz baja, sacando del bolsillo un paquete arrugado de cigarros. «Vivimos». Encendió un cigarrillo. El humo del tabaco se mezcló con el humo de los incendios. La guerra continuaba, pero ahora conocían su secreto principal. A veces, para cumplir con el deber, hay que romper la regla. Y el precio de esa violación no se mide en gramos de pólvora, sino en la cantidad de latidos del corazón que sigue latiendo. La guerra no termina cuando se enfría el tubo del cañón. Simplemente cambia de estado de agregación, fluyendo de la fase caliente de fuego y acero a la fase fría de tinta y papel. Mientras el sargento Gromov fumaba en el parapeto, intentando calmar el temblor en las manos, en el Estado Mayor del regimiento, ubicado en un refugio profundo a 5 kilómetros de la vanguardia, comenzaba otra batalla. La batalla por la legalización de la victoria. El mayor Sokolov, jefe de Estado Mayor, estaba sentado sobre una hoja de papel. La lámpara de queroseno proyectaba sombras temblorosas sobre la mesa. En el refugio olía a humedad, tabaco barato y a ese polvo especial de oficina que se las arregla para penetrar incluso en el frente. Sokolov tenía en sus manos el borrador del informe, escrito a lápiz por el coronel Yermakov. El texto era seco, pero su sentido era similar a un detonador de acción retardada. En él se hablaba de 14 tanques destruidos. Era una cifra fantástica para julio del 43. Pero lo más terrible estaba en la columna consumo de municiones. Allí había cifras que no cuadraban con ninguna normativa. El coronel Yermakov decidió arriesgarse. No escribió sobre medios estándar, como ordenó en el campo. Entendía. Ocultar la escala de tal éxito era imposible, y la mentira saldría a la luz en la primera inspección del equipo de trofeos. Por eso ordenó a Sokolov escribir la verdad, o casi la verdad. Uso de proyectiles de carga hueca con carga reducida. Distancia, 300 metros. Efectividad, 100%. Sokolov entendía lo que estaba haciendo ahora. Estaba firmando un documento que podía convertirse o en una hoja de condecoración para todo el regimiento o en una orden de arresto del mando por arbitrariedad y violación de las instrucciones de la Dirección Principal de Artillería. Cambiar la construcción del disparo en las tropas estaba prohibido bajo pena de tribunal. Es un axioma. Pero 14 tigres quemados es un argumento difícil de ignorar. «Envía», dijo en voz baja Yermakov, entrando al refugio. Se quitó la gorra, se pasó la mano por el pelo mojado. Todo o nada. El telegrafista, un sargento jovencito con los ojos rojos por la falta de sueño, comenzó a teclear el código Morse.
El golpeteo de la tecla era el único sonido en el mundo. Ti-ti-ta. Cada punto y raya volaban por los cables tendidos a través del barro, pantanos y cráteres, hacia el Estado Mayor del Ejército. De allí al Estado Mayor del Frente, y más allá, a Moscú. La velocidad de transmisión de la información en esa guerra era un factor tan crítico como la velocidad inicial del proyectil. El telegrama volaba a través del cielo nocturno, adelantando trenes y aviones. Llevaba en sí la fórmula de la salvación. Moscú, 13 de julio de 1943. Edificio del Comisariado del Pueblo para la Defensa. Aquí no se escuchaban explosiones, pero la tensión era mayor que en el arco de Kursk. El mariscal de artillería Voronov leía los reportes. El panorama era sombrío. La artillería perdía el duelo contra el blindaje. Los informes de los frentes parecían gritos de desesperación. Los proyectiles no entran, las pérdidas crecen, los tigres aplastan. Y de repente sobre la mesa cae el cifrado desde Prokhorovka. Voronov lo leyó 2 veces. La violación técnica era evidente, una violación burda y descarada de la tecnología del disparo. En tiempos de paz, por algo así llevaban a juicio a los ingenieros, pero ahora afuera había guerra. El mariscal se acercó al mapa. Veía la escala de la amenaza. Si los alemanes rompían la defensa, no habría con qué detenerlos. El mecanismo de toma de decisiones en el cuartel general funcionaba con dureza. Aquí no había lugar para emociones, solo había efectividad. Voronov entendía la física del proceso. La reducción de la carga baja la presión. El proyectil de carga hueca no se destruye, llega. Era una solución genial en su simplicidad, nacida de la desesperación de la verdad de trinchera. Tomó un lápiz, azul, de mina gruesa. «Preparar directiva», le lanzó al ayudante. «Permitir el uso del método en todas las unidades antitanque, inmediatamente. Enviar la instrucción como relámpago». La máquina burocrática, usualmente torpe y chirriante como una carreta sin engrasar, de repente funcionó con las revoluciones de una turbina de aviación. Fue ese raro momento de la historia cuando el sistema funcionó por autoconservación, desechando el formalismo. En 24 horas se hizo el trabajo que en tiempos de paz habría llevado meses de pruebas y aprobaciones. El departamento técnico esbozó en una noche el esquema de descarga segura de las vainas. La imprenta del comisariado imprimió para la mañana los folletos de instrucción. Los cables de telégrafo cantaron de nuevo, pero ahora en dirección inversa, de arriba a abajo. Del Kremlin a los estados mayores de los frentes, de los frentes a los ejércitos, de los ejércitos a las divisiones. Era el telegrama de vida. En el estado mayor del regimiento, Yermakov y Sokolov no dormían por segundo día consecutivo. Esperaban la respuesta como una sentencia. Cuando el telegrafista volvió a golpear la tecla, recibiendo el mensaje entrante, en el refugio se hizo tanto silencio que se escuchaba zumbar una mosca golpeándose contra el vidrio de la lámpara. El telegrafista anotaba letras en la cinta angosta de papel. Sokolov leía sobre su hombro, repitiendo las sílabas con los labios. Aprobar acciones. Difundir método. Presentar a los distinguidos para condecoraciones. Voronov. Yermakov exhaló ruidosamente y se desplomó en el taburete. La tensión que mantuvo su columna vertebral como una varilla de acero las últimas 48 horas desapareció. Quedó solo un cansancio monstruoso. «Aprobaron», susurró. «¿Entendiste, Sokolov? No solo perdonaron, ordenaron que todos lo hagan así». Fue la victoria del sentido común sobre el párrafo. La velocidad con la que la decisión del sargento Gromov recorrió el camino desde la trinchera sucia hasta la mesa del mariscal y regresó en forma de orden salvó miles de vidas. Si la burocracia hubiera funcionado como siempre, si hubieran pasado el papel por el círculo de aprobaciones, los tanques alemanes ya estarían bajo Kursk. «Imprime la orden para el regimiento». La voz del coronel se volvió firme de nuevo. «Reunir a todos los comandantes de baterías. Traigan a Gromov ante mí, inmediatamente». Ahora no es simplemente un sargento. Ahora es, maldita sea, profesor de la Academia de Ciencias de Artillería. En la vanguardia, donde la gente dormía abrazada a las ametralladoras, aún no sabían que en el silencio de los estados mayores acababa de ocurrir una revolución. El flujo de documentos funcionó como una operación de combate. El papel venció al blindaje.
Ahora cada dotación tenía el derecho oficial de destripar proyectiles y quemar tigres a quemarropa, sin miedo a que los fusilaran sus propios oficiales de seguridad. Gromov, que dormía junto a la cureña de su cañón, despertó porque lo sacudió un mensajero. «Con el comandante del regimiento, urgente». El sargento se levantó, sacudiendo el capote. Pensaba que iba bajo arresto. No sabía que su violación del reglamento acababa de convertirse en la nueva doctrina militar. Caminaba por la trinchera, mirando el cielo gris de la mañana, y pensaba en que hoy, posiblemente, era su último día. Pero no se arrepentía. 14 columnas negras de humo en el horizonte eran la mejor justificación de su vida. Y en ese momento, por todo el frente, en cientos de aparatos telegráficos, las cintas escupían palabras salvadoras. Permitir, reducir carga, disparar. Fue tal vez el trabajo de papeleo más rápido y efectivo en toda la historia de la Gran Guerra Patria. Una coma puesta a tiempo en la frase «ejecutar no se puede perdonar» detuvo la avalancha de acero de la Wehrmacht. La guerra no tolera aulas de clase con pupitres y pizarras. Aquí se aprende directo en el barro, bajo el acompañamiento de explosiones, y las malas notas en la libreta no las pone el profesor, sino un trozo de metralla en el pecho. El sargento mayor Gromov ya no se pertenecía a sí mismo. Dejó de ser simplemente el comandante de una sola dotación. Se convirtió en un predicador nómada de una nueva religión, la religión del combate cercano y la carga recortada. El Willy saltaba en los baches. Gromov se sujetaba del marco del parabrisas, tragando polvo. Iba y venía por todo el arco, de batería en batería, llevando consigo el conocimiento que hasta ayer se consideraba criminal. Lo recibían con recelo. Los comandantes de otras dotaciones, agotados, enojados, habiendo perdido la mitad de su gente, lo miraban con desconfianza. ¿Un sargento cualquiera les va a enseñar a pelear? Saltaba del vehículo sin perder tiempo en saludos. En las manos, aquel mismo proyectil castrado. «¡Reunir al personal!», ronroneaba. La voz se le había ido hace tiempo por el grito constante y el humo. Se reunían alrededor de él en la trinchera. Rostros grises, ojos inflamados. Esperaban un milagro, pero Gromov les ofrecía trabajo pesado y riesgo mortal. «Miren aquí». Gromov tomaba un trozo de tiza o simplemente un pedazo de ladrillo y dibujaba directo en el escudo blindado del cañón o en una tabla ahumada de una caja de proyectiles. «Aquí está su enemigo, el Tigre, blindaje, 100 milímetros. Con nuestro estándar desde 1 kilómetro es como tirar guisantes contra la pared. Ustedes lo saben. Ustedes han visto cómo arden sus camaradas». La multitud zumbaba sordamente. Lo sabían. Lo habían visto demasiado a menudo. Y esto levantaba el proyectil modificado. Es su muerte. Pero esta muerte tiene brazos cortos. 300 metros. ¿Memorizaron? 300. No 500. No 400. 300. Por las filas corría un susurro de horror. Dejar acercar al Tigre a 300 metros significa ver los ojos del mecánico conductor por la ranura de visión. Significa soportar una presión psicológica por la que revientan los vasos en los ojos. El reglamento exigía abrir fuego desde 1 kilómetro para tener oportunidad de un segundo disparo. Gromov exigía esperar hasta el último para tener garantía en el primero. ¿Da miedo?, preguntaba, mirando los ojos a un joven artillero. A mí también me da miedo, pero si disparas antes, mueres. Si fallas, mueres. Este proyectil vuela lento. Hay que ponerlo con cuidado, como una carta en el buzón. Les mostraba cómo destripar las vainas. Era cirugía de guerra. Los dedos sucios de los soldados aprendían movimientos suaves, delicados. Doblar, retirar, pesar en la mano. 450 gramos. Esta cifra se convirtió en contraseña. Gromov los obligaba a repetirla a coro, como una oración. Un error en el peso, muerte de la dotación. No teman al pff, explicaba el sonido del disparo. No hace boom, escupe, pero este escupitajo atraviesa el acero de lado a lado. En el sector vecino del frente, donde Gromov dio la instrucción hace 2 días, la estadística ya empezó a subir. La curva de pérdidas, que antes tendía al cielo como una pared vertical, empezó a quebrarse. Las dotaciones dejaron de entrar en pánico. Apareció la rabia. La rabia del artesano que por fin tiene la herramienta necesaria.
No aprendían en blancos de madera contrachapada. Aprendían en tanques vivos. Gromov se paraba junto a los artilleros en combate cuando la tierra temblaba. ¡Muy pronto!, gritaba cubriendo el rugido de los motores y golpeaba al artillero en el hombro, reteniéndolo del disparo. ¡Espera! ¡Espera, maldita sea! El tanque alemán llenaba todo el mundo. Parecía que ahora pasaría directo sobre el cañón. Los nervios zumbaban como alambre de púas tenso. Y solo cuando el freno de boca del cañón alemán colgaba sobre el parapeto, seguía la orden. ¡Dale! Estallido, destello, y la mole de varias toneladas se detenía, ahogándose en su propio fuego. El chorro de carga hueca hacía su trabajo silenciosa y terriblemente. Esta experiencia se difundía con la velocidad de un incendio forestal. El método Gromov dejó de ser secreto de un regimiento. Lo copiaban en las divisiones vecinas. Los artilleros se pasaban en secreto de los 450 gramos, junto con el tabaco y el alcohol. Era el pensamiento ingenieril popular, multiplicado por el heroísmo masivo. Las cuñas de tanques de la Wehrmacht, acostumbradas a romper la defensa con un golpe de puño blindado, de repente chocaron con una pared invisible. Iban adelante, seguros de su invulnerabilidad, y se quemaban a distancia de disparo de pistola. Los tanquistas alemanes en sus cartas a casa, que luego encontraban en las carpetas de los muertos, escribían sobre el nuevo cañón milagroso ruso. No sabían que el cañón era viejo. Lo nuevo era el pensamiento. Gromov veía cómo cambiaba la gente. Los chicos de ayer, que rezaban al ver un tigre, ahora miraban los tanques evaluando como un carnicero mira una res. ¿Dónde pegar? ¿Bajo la torreta o al costado? El miedo desapareció. Quedó el cálculo. En 2 semanas de combates, la estadística cambió radicalmente. Si a principios de julio por un tanque alemán destruido había 5 cañones soviéticos perdidos, ahora esa proporción se volvió 2-1. Todavía pagábamos con sangre. Pero ahora ese pago no era en vano. Empezamos a intercambiar con ventaja. El efecto dominó funcionó. Una idea exitosa, precogida por miles de manos, rompió la columna vertebral de la ofensiva de tanques alemana. El campo de batalla bajo Kursk, Projorovka, Belgorod, se cubrió de esqueletos negros. 2.300. Esta cifra, anunciada más tarde en los informes del Buró de Información soviético, sonaba seca. 2.300 tanques y cañones autopropulsados del enemigo destruidos. Pero detrás de esta cifra no solo había heroísmo. Detrás de ella había montañas de vainas modificadas, toneladas de pólvora retirada a mano y ese mismo riesgo de explosión del cañón por un impacto preciso. Gromov estaba parado al borde de otra trinchera, mirando cómo la dotación destripaba hábilmente la munición. Ya no intervenía, sabían qué hacer. El mecanismo estaba en marcha. La impotencia técnica se cambió por superioridad técnica, obtenida con ingenio y violación de todas las instrucciones imaginables. La guerra continuaba, pero el quiebre en la conciencia ya había ocurrido. La artillería volvió a ser el dios de la guerra, aunque manchada de hollín, con alicates en las manos en lugar de cetro. Gromov se secó el sudor de la frente. Tenía que ir más allá, al siguiente regimiento. Enseñar, mostrar, explicar. Porque el hierro se puede volver a fundir, pero a la gente no. Y cada dotación enseñada por él son vidas salvadas que llegarán hasta Berlín. El camino hacia Occidente no era una línea recta en el mapa. No se medía en kilómetros, sino en cantidad de pólvora quemada y paquetes de vendaje. El camino desde la estepa quemada bajo Projorovka hasta el adoquín de Europa tomó casi 2 años de trabajo continuo y pesado. Gromov caminó por ese camino, dejando a sus espaldas cementerios de maquinaria y a su gente. Él cambiaba. La guerra le sacaba todo lo sobrante, dejando solo la funcionalidad desnuda. 3 veces quedó fuera de combate. La primera vez, esquirla en el muslo cerca de Kiev. La segunda, contusión cerca de Varsovia, cuando salió sangre de los oídos y el mundo cayó por 2 semanas. La tercera, bala en el pecho ya en la frontera con Alemania. Los hospitales eran para él simples talleres de reparación. Así como meten la maquinaria al box para cambio de piezas, así surcían su cuerpo los cirujanos para enviarlo de nuevo a la línea del frente. El recurso humano se gastaba tan cínicamente como el recurso del cañón. En su guerrera, destenida por el sol y los lavados en gasolina, apareció la estrella de oro. Colgaba junto al agujero de la esquirla, cosido con hilo grueso.
El metal de la condecoración golpeaba contra las medallas al valor, creando un tintineo suave al caminar. Pero Gromov no se sentía un héroe de cartel. Se sentía un mecanismo viejo al que se le acaba el plazo de garantía. Tenía poco más de 30 años, pero parecía de 50. Arrugas profundas surcaban el rostro. El hollín de pólvora incrustado se volvió parte de la pigmentación de la piel. Mayo de 1945, Berlín. Ya no era aquella guerra que en la estepa. Aquí no había horizonte. La guerra se volvió vertical. Combates callejeros en una bolsa de piedra, donde la muerte podía llegar volando desde cualquier ventana, desde el sótano, desde el alcantarillado. El aire de Berlín consistía en polvo de ladrillo. Tapaba las fosas nasales, rechinaba en los dientes, convertía los pulmones en una fábrica de cemento. Gromov comandaba ahora no una dotación, sino un grupo de asalto combinado de artillería. Su táctica cambió. En lugar de duelos elegantes a distancia, aquí funcionaba la fuerza bruta de la destrucción. Sacaban el calibre grueso a tiro directo. Obuses de 122 milímetros y pesados mazos estalinistas de calibre 203 milímetros miraban a quemarropa las fachadas de las casas convertidas en fortalezas. La física aquí era simple. La energía cinética de un proyectil rompehormigón de 100 kilogramos, al encontrarse con mampostería de ladrillo, no le dejaba oportunidades a la pared. Golpe, derrumbe, nube de polvo. Gromov estaba en el hueco de una vitrina rota de tienda. A su alrededor se movían los soldados, arrastrando cajas. El estruendo era tal que las órdenes se daban con gestos. «¡Tercer piso! ¡Ametralladora!», señaló con la mano la ventana de la casa de enfrente, desde donde disparaba una ráfaga furiosa. Giro de cureñas, rechinar de cerrojo. Aquí no había que retirar pólvora. Aquí se necesitaba carga completa para llevarse el piso entero. El disparo de un obús en una calle estrecha es un golpe acústico que puede detener el corazón. Los vidrios en las casas vecinas volaron hace 3 días. Ahora volaba al marco mismo del universo. El proyectil entró en la ventana. La explosión dentro del edificio escupió hacia afuera muebles, trozos de paredes y gente. La ametralladora cayó. Roían la defensa metro a metro. Berlín se resistía con la agonía de una bestia acorralada. Los Faustniks, chicos de las juventudes hitlerianas y viejos del Volkssturm, quemaban tanques desde los sótanos. Pero contra la artillería pesada no tenían argumentos. Gromov veía cómo cambiaba la arquitectura de la ciudad. Edificios majestuosos se convertían en montones de escombros por los que se arrastraban tanques IS-2. En el parque Tiergarten los vio de nuevo. Tigres. Pero ahora eran tigres reales. Monstruos de 70 toneladas de peso. Estaban parados, enterrados en la tierra en los cruces. Y de nuevo, como hace 2 años, Gromov sintió esa misma emoción fría. «¡Perforante! ¡Bajo la torreta!». Su voz era tranquila. Conocía la anatomía de estas máquinas. Sabía dónde tenían los tanques de combustible, dónde el almacenamiento de municiones. La experiencia del 43, multiplicada por la potencia del 45, daba un resultado terrible. Un disparo, y la torreta del gigante alemán se detenía para siempre. 2 de mayo. El silencio llegó de repente, como una contusión. Los disparos cesaron. La guarnición de Berlín capituló. Gromov caminaba hacia el Reichstag. El edificio del Parlamento, picado por miles de esquirlas, humeaba. La cúpula parecía un esqueleto. La plaza frente a él estaba llena de maquinaria y cuerpos. Pero Gromov no miraba bajo sus pies. Miraba las columnas. Estaban cubiertas de inscripciones, miles de apellidos, tiza, carbón, pintura, bayoneta. Aquí firmaban los vivos por los muertos. Aquí ponían el punto final en una enorme oración sangrienta que escribieron durante 4 años. Gromov se acercó a una de las columnas. Casi no había lugar libre. Se agachó. Levantó del suelo un trozo de madera quemada. Tal vez resto de la culata de un rifle. Tal vez trozo de mueble. Estaba tibio. La mano, que hace 2 años temblaba retirando pólvora de la vaina, ahora estaba firme. Levantó la mano alto, tanto como pudo alcanzar. En la arenisca áspera, picada por balas, aparecieron letras negras y gruesas. Gromov. No escribió rango, no escribió ciudad,
No escribió llegamos, simplemente el apellido. Era un recibo de entrega. Recibió su vida de vuelta. Sobrevivió. A pesar de la estadística, a pesar de la balística, a pesar de todo. «Camarada sargento mayor», lo llamó una voz joven y sonora. Gromov se dio la vuelta. Frente a él había un grupo de soldados jóvenes, refuerzos, guerreras nuevas, sin arrugar, botas brillantes. Lo miraban con reverencia. Para ellos era una leyenda, un guerrero antiguo que vino de aquellos tiempos sobre los que leían solo en los informes. Veían sus condecoraciones, veían las canas en las sienes, veían esa aura terrible y pesada de un hombre que mató y sobrevivió demasiado tiempo. ¿Usted es Gromov? ¿Ese mismo? ¿El que quemaba tigres?, preguntó uno de ellos, abriendo mucho los ojos. «Cuente cómo fue». Gromov los miró. En sus ojos había la euforia de la victoria. No veían la suciedad, la sangre, las tripas enrolladas en las orugas. Veían la bandera sobre el techo, y él no quería destruir su ilusión. Tiró el trozo de carbón, se limpió la mano negra en el pantalón. «¿Cómo fue?», volvió a preguntar en voz baja. Fue ruidoso y sucio. Miró la inscripción en la columna. Carbón negro sobre piedra gris. «Y ahora, hijos, dejen pasar. Quiero dormir. 4 años no he dormido». Pasó a través de la multitud de soldados jubilosos, como un rompehielos a través de hielo fino. Alrededor gritaban «¡Hurra!», disparaban al aire con ametralladoras, bebían alcohol de las cantimploras. Sonaba un acordeón. Y Gromov caminaba hacia su Willys, sintiendo cómo el cansancio terrible y plomizo finalmente lo alcanzaba. Se sentó en el asiento, echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. El ruido de la fiesta comenzó a alejarse, convirtiéndose en un zumbido parejo. Ante su mirada mental no estaba el Reichstag. Allí estaba el campo candente bajo Projorovka, el olor a ajenjo y el rechinar del cerrojo. El camino había terminado. La física de la guerra completó su ciclo. La energía potencial del odio pasó a energía cinética del golpe y ahora se disipó en forma de calor de victoria. Quedó solo el eco y la firma con carbón en la piedra que permanecerá por siglos. 1965. Los Urales. El taller de maquinaria pesada zumbaba como una enorme colmena. Pero no era ese zumbido por el que reventaban los tímpanos bajo Kursk. Aquí el sonido era parejo, de baja frecuencia, creativo. El estruendo de prensas de muchas toneladas, el chillido de fresas, el siseo de la neumática. Era la sinfonía de la industrialización, la música de un país reconstruido. Gromov estaba parado junto al torno vertical. Había envejecido. El pelo se puso blanco, como aquella ceniza de Berlín, pero la espalda permaneció recta, como un tubo de cañón. No llevaba guerrera, sino un overol engrasado. En las manos, no un proyectil, sino un micrómetro. Medía las tolerancias en una enorme pieza de acero para la turbina de una central hidroeléctrica. Precisión, 5 micrones. Error inadmisible. Sus manos recordaban otra precisión. La precisión cuando la vida dependía de 450 gramos de pólvora. A veces, cuando el turno terminaba y el taller se vaciaba, Gromov se sorprendía pensando que el torno le recordaba la recámara de un cañón. El mismo metal frío, el mismo olor a aceite, la misma sensación de poder oculto. Solo que ahora, ese poder trabajaba para la luz y no para la oscuridad. No le gustaba hablar en las asambleas. Cuando le pedían contar sobre la guerra, se cerraba. ¿Qué podía contar a los pioneros con corbatas limpias? ¿Sobre cómo se enrolla una persona en una oruga? ¿Sobre cómo violó una orden para sobrevivir? ¿Sobre cómo huele la carne humana quemada mezclada con diésel? No. Esa no era la verdad que querían escuchar. Querían historias de hazañas. Y él tenía una historia de trabajo pesado y sucio. Gromov simplemente trabajaba. Enseñaba a los jóvenes torneros no consignas bonitas, sino el sentido del metal. «El acero está vivo», decía con voz ronca, acariciando la herramienta de corte. «Si le tienes miedo, te romperá. Si lo respetas, se volverá plastilina. No presiones, siente la resistencia». En el año 1978 el mecanismo se detuvo. El corazón de Gromov, desgastado por las sobrecargas de la guerra y la paz, simplemente dejó de bombear sangre. Murió en silencio, durmiendo,
sin discursos patéticos ni salvas. Simplemente se fue a ese mismo refugio oscuro de la eternidad donde lo esperaban los muchachos del 43. Pero la física es una ciencia obstinada. La ley de conservación de la energía dice, nada desaparece sin dejar rastro. La energía del pensamiento de Gromov, su audacia ingenieril, no se fue a la Tierra junto con el cuerpo. Se transformó. Año 2023. Oficina de diseño cerrada en Moscú. Silencio. Aquí no huele a aceite, aquí huele a ozono de servidores funcionando y a café caro. En lugar de tornos, potentes estaciones gráficas. La luz de las lámparas es fría, estéril. Tras el monitor está sentado un chico joven, no tiene ni 30. En la tarjeta de identificación el apellido, Gromov. Víctor Gromov, nieto. En la pantalla, un modelo tridimensional de un nuevo interceptor cinético. Geometría compleja, aleaciones a base de tungsteno y uranio empobrecido. Víctor gira el modelo con el ratón, comprobando el centrado. Es ingeniero líder en balística. Ante él hay una tarea que parece irresoluble. La nueva defensa activa de tanques del probable adversario derriba todos los tipos conocidos de proyectiles. Se necesita un avance. Se necesita algo que engañe a los radares, que pase a través de la defensa como un cuchillo a través de la mantequilla. Víctor se recuesta en el sillón. Se frota el puente de la nariz, cansado del monitor. En su cabeza dan vueltas fórmulas. Velocidad, masa, sección transversal, densidad de la atmósfera. Las soluciones estándar no funcionan. Aumentar la velocidad no se puede, se funde el revestimiento. Aumentar la masa, cae el alcance. Callejón sin salida. Abre el cajón del escritorio. Allí, entre memorias USB y planos, yace un souvenir extraño. Una vaina de latón vieja, oscurecida por el tiempo, de un proyectil de 76 milímetros. Sus bordes del cuello son irregulares, con huellas de trabajo tosco con alicates. Reliquia familiar. El abuelo la trajo de la guerra como cenicero, pero nunca sacudió ceniza en ella. Víctor toma la vaina en sus manos. Enfría los dedos. Conoce la historia de esta vaina. El padre le contó la leyenda de los 450 gramos, sobre cómo el abuelo violó las leyes de la física y el reglamento militar para quemar a los tigres. Si la lógica directa lleva a un callejón sin salida, piensa Víctor girando la vaina, entonces hay que cambiar los axiomas. La mirada del ingeniero se enfoca en el monitor. ¿Qué tal si cambiamos el principio de estabilización? ¿Qué tal si el proyectil gira no en sentido horario, sino en contra, creando una estela turbulenta que confunde los sensores de defensa? Esto contradice todos los libros de texto de aerodinámica. Esto creará vibraciones monstruosas. Es riesgo de destrucción del producto en el lanzamiento. Pero puede funcionar. Víctor sonríe. No es la sonrisa de una persona alegre, es la sonrisa de un depredador que vio la vulnerabilidad de la presa. Es la misma sonrisa que tenía el sargento mayor Gromov en la trinchera bajo Prokhorovka. Acerca el teclado. Los dedos comienzan a teclear rápido nuevos parámetros en la simulación. Reduce el paso de estriado, cambia el equilibrio de peso, va contra las reglas escritas en las especificaciones técnicas. En la pantalla se enciende la inscripción. Probabilidad de superar la defensa, 98%. El pensamiento ingenieril dio una vuelta completa en la espiral del tiempo. Desde la trinchera sucia, donde el sargento con las manos sucias retiraba pólvora a ojo, hasta la oficina estéril, donde su nieto reescribe el código de programa de control de vuelo. Las herramientas cambiaron, la esencia siguió siendo la misma. La guerra no es solo el choque de ejércitos, es el choque de intelectos. Es el duelo eterno entre el escudo y la espada, entre el blindaje y el proyectil. Y en este duelo vence no el que tiene la frente más dura, sino el que tiene la mente más aguda. Ingenio. En Occidente traducen esta palabra como astucia o truco gracioso, pero no entienden la esencia. El ingenio es la capacidad del ingeniero de ver reservas ocultas de la materia. Es la habilidad de convertir una desventaja en una ventaja. Es la disposición a asumir la responsabilidad por la violación de las reglas en aras de un objetivo superior, la efectividad. 14 tigres quemados en el 43. Un avance en tecnologías hipersónicas en el 23. Son eslabones de una misma cadena. Cadena forjada del carácter ruso,
que no reconoce la palabra imposible. Víctor guarda el proyecto. El archivo se va al servidor de la fábrica. Mañana por la mañana en los talleres, parecidos a aquel donde trabajaba su abuelo, las máquinas con control numérico computarizado comenzarán a tornear las piezas del nuevo producto. El metal volverá a chillar bajo la herramienta de corte, obedeciendo la voluntad del hombre. La historia del sargento mayor Gromov no terminó en el 45, no terminó en el 78. Continúa en cada plano, en cada nueva aleación, en cada decisión audaz de los constructores que saben. El reglamento se escribe con tinta y la historia con hechos. Un hombre que se arriesgó a violar la instrucción salvó un batallón. Su idea, convertida en directiva, salvó el frente. Su espíritu, transmitido a través de una generación, sigue protegiendo al país. El eco de ese disparo del CIS-3 todavía suena, solo que ahora no suena como un disparo. Suena como el rugido de un motor de cohete yendo hacia el cielo.